quién? En Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que a mí me condena? No creer en Jesucristo. Lo que condena a uno es no creer. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos al culto, a veces hay palabras que sí nos calan y no te pases, eso es para mí. Pero es porque Dios te está reprendiendo, porque los malvados no quieren venir a la luz, porque saben. Por eso los ateos son ateos. No les conviene que les digan sus pecados, que están mal. Para ellos vivir así como están viviendo es bueno. Por eso la gente no quiere acercarse a Dios. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, porque se ha manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, como lo veíamos, a mí lo que me condena es no creer en Jesucristo. ¿Qué dicen las matemáticas? El orden de los factores. Pero en este caso no afecta. En este caso sí afecta. ¿Por qué? Ahí les va esta frase. Dice, no es por ser santificado que somos justificados. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, yo por ser santificado no soy justificado, sino que la evidencia de haber sido justificado por gracia, por Cristo y por medio de la fe, que somos justificados. O sea, la santificación es la evidencia de que yo fui justificado. ¿Por qué? Porque lo vimos en clases pasadas. El ser humano no puede hacer el bien, porque vive alejado de Dios, no puede acercarse a Dios. Pero yo que soy justificado, ya puedo hacer las obras buenas. Yo ya vivo en santificación, luchando con el pecado, porque antes no luchábamos, lo hacíamos y no pasaba nada. Pero ahora está el Espíritu Santo que nos redarguye y que te dice, hiciste esto otra vez. Y sigues, hiciste esto ahora, chin, perdóname. Ahora está esa lucha. Ahora está esa santificación, el que estamos luchando con el pecado para no hacerlo. Pero antes lo hacíamos y no pasaba nada. Lo practicábamos a conciencia. Y ahora tenemos la conciencia de que queremos agradar a Dios. Y ahora eso es lo que nos diferencia, hermanos, de los que no conocen a Cristo. Vamos otra vez a Romanos 8. Vamos a seguir leyendo en el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice dos tipos de ley que hay: la ley del Espíritu y la ley del pecado. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Acompáñenme a Ezequiel. Ahí viene, hermano, la respuesta. Ezequiel 36, 25 dice. ¿Ezequiel qué, perdón? 36, 25 dice. Aquí está hablando el Señor a través del profeta Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Quién nos limpió? Jesucristo. Entonces, si está hablando de esa agua limpia, se está hablando de Jesucristo, porque Él nos limpió. Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, ahí viene la ley del Espíritu,
os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ahí viene, mi espíritu, está con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está la ley del Espíritu, que el Espíritu Santo en nosotros nos va a hacer a nosotros vivir en santidad, porque como seres humanos no podemos vivirlas nosotros solos. Lo vimos en Romanos 7, decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Y en el 8 lo responde, es el Espíritu Santo en el corazón del creyente que lo tiene, que puede vivir agradando. Por eso es que dice, haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, porque no podemos hacerlo sin la influencia del Espíritu Santo. Lo necesitamos a fuerzas, que el Espíritu Santo toque los corazones. Entonces, hermanos, yo lo estaba meditando, porque yo decía, Señor, yo honestamente, hablando de los jóvenes, veo muchos chavitos y chavos que pues vienen, pero los he visto y no son salvos. ¿Cómo van a cambiar? Hasta que el Espíritu Santo more en sus corazones. Él es el que va a hacer la obra en ellos. Porque podemos enseñarles de noviazgo, de todo el rollo, pero si lo importante, que es el Espíritu Santo que va a obrar en ellos, no lo tienen. Por eso es que todos los domingos nuestro pastor hace el llamado a salvación, porque inclusive hay hermanos que vienen a la iglesia pero que no son salvos. ¿Por qué? Porque viven bajo la carne, y esos mueren, porque lo acabamos de leer en Romanos 8, lo vamos a volver a leer. Solamente los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Ahí está. Entonces, hermanos, tenemos que ver el principio. Igual, yo les decía, lo comentaba una vez la Pastati, yo conocí a Cristo desde morrito, tenía creo 5 años, 6 años. Pero yo acepté a Cristo hasta los 17 años. Yo, que dije, le voy a entregar mi vida a Jesucristo. En un congreso que hicieron acá en el Eje 3, ahí yo me convertí. Antes yo venía, yo estaba, pero no. Fue hasta ese momento que le entregué mi vida a Jesucristo, y desde ese momento cambió. Entonces es lo que necesitan los jóvenes, es lo que necesita la gente que es tu vecina, que tú conoces, que vive sin Cristo. Necesita el Espíritu Santo, necesita que se le presente el Evangelio, y hasta que lo entienda y se arrepienta, porque es el Espíritu Santo que pone el arrepentimiento en nosotros, que la gente va a cambiar. Mientras tanto puede venir, pero su vida no va a cambiar. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. ¿Y cuál es la ley del pecado? Vamos a Romanos 6. Porque está hablando de dos leyes. Ya vimos la ley del Espíritu, y esa deberíamos de aprendernos la de memoria, hermanos, porque es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Romanos 6, 19 hasta el 23, ¿qué dice? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, como seres humanos caídos, la ley del pecado es que vivimos en inmundicia, separados de Dios. Y de ahí nos vamos al 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos lleva la ley del pecado.
primero a vivir en inmundicia y en iniquidad, y luego la consecuencia final, que es la muerte. Entonces esa es la ley del pecado. La ley del Espíritu, que es el Espíritu Santo obrando en nosotros para guardar sus mandamientos. La ley del pecado, que yo vivo en inmundicia, en inmoralidad, y me lleva a la muerte. Vamos otra vez a Romanos 8, hermano. Volvamos, no se despegue de ahí. ¿Qué dice el 3 otra vez? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 3 y 4 es el resumen del Evangelio, para que lo anoten. Esos dos versículos, porque nos está hablando de la condición del ser humano y qué fue lo que Jesucristo vino a hacer en nosotros. Vamos a leer el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Muchas veces nosotros lo hemos malinterpretado con que es la vida del cristiano. De hecho, vamos a más adelante de la presentación, que hay una falsa enseñanza acerca de este pasaje: vivir bajo el Espíritu y vivir bajo la carne. Dice, para el apóstol Pablo, la carne es sinónimo de estar sin Cristo, sin redención. Acompáñenme a 1 Corintios. 1 Corintios 15, 50, ¿qué dice? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es lo que les comento, hermanos. Hasta que Dios no nos llame a su presencia, no podemos entrar en el reino de los cielos por esta carne, por este cuerpo. Aquí viene el principio de donde viene eso. Entonces, carne, en lo que estamos viendo en el pasaje de Romanos 8, ¿sobre quién está hablando? Sobre una persona sin Cristo. Interpretando a Pablo equivocadamente, algunos maestros han creado 3 niveles de vida. Persona sin Cristo, el convertido que desobedece a Dios, o sea, el cristiano carnal, y el cristiano fiel que vive según el Espíritu. Y esta es una idea equivocada. Esto no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Se los dije al principio, nos está presentando 2 tipos de personas: uno sin Cristo, el inconverso, y el creyente. Cuando habla aquí en la carne, vivís bajo la carne, está hablando de los que no conocen a Cristo. No está haciendo una exhortación de los que viven en carne, vivan bajo el Espíritu Santo. Está haciendo una declaración, una descripción de quiénes los que viven en la carne, o sea, los que no son salvos, viven en la carne, y de los que son salvos, son los que viven en el Espíritu. O sea, porque muchas veces lo hemos malinterpretado y hemos dicho, es que es carnal, es hermano. No, pues no es salvo entonces. ¿Es salvo o no es salvo? ¿Qué dice la Biblia? Que los tibios, ¿qué hace el Señor? Los va a vomitar. O eres o no eres. Y aquí el apóstol Pablo lo está recalcando. Es una declaración en el pasaje en Romanos 8, 5. Vamos a volver a leerla. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Este pasaje, el versículo 5, es una declaración de una realidad en los cristianos que han sido regenerados por su Espíritu. No es una exhortación a andar en el Espíritu,
sino una declaración de un hecho, que los que no son salvos viven bajo la carne. Y los que son salvos viven en el Espíritu. Entonces nos está hablando de dos tipos de personas, los salvos y los no salvos. Ahora lo entendemos porque a veces nos habían hecho creer eso, que puede haber un cristiano carnal, pero no es cierto. O eso no es. Dice más adelante en el 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El cristiano verdadero sigue luchando, se dirige hacia Dios y su palabra. El que no es cristiano peca y se tira y ya no hace nada. Por eso es que dice la declaración de Jesús: 7 veces se cae el justo, pero de las 7 se levanta. El cristiano no deja de luchar contra su pecado, sigue luchando para dejar de hacerlo. El que no es cristiano peca y le vale y vuelve a pecar. Nosotros luchamos. Eso es lo que nos hace diferencia. Eso es lo que nos está llamando el apóstol Pablo, a permanecer en el Espíritu, no a vivir bajo la carne, porque los que viven bajo la carne no son salvos. Dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiero leérselas en la Nueva Versión Internacional. Dice: la mentalidad pecaminosa, o sea, nosotros ya no vivimos en mentalidad pecaminosa. ¿Por qué? Porque buscamos agradar a Dios todo el tiempo. Dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa, ahí ya podemos implementar el pasaje de que somos nuevas criaturas, porque ahora podemos obedecer a Dios. Antes no podíamos, porque aquí lo está diciendo: los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Eso es lo que nos diferencia, hermanos. Seguimos luchando y vamos a seguir luchando hasta que Dios no nos llame a su presencia. Entonces, hermanos, eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice más adelante en la Nueva Versión Internacional: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Eso es lo que les decía, que la base del cristianismo es la resurrección de Jesucristo, porque es lo que a nosotros nos hace luchar con el pecado. Porque el pecado, ¿a qué me lleva? A la muerte, pero el Espíritu me lleva a la vida. Por eso es que ahora tenemos esa capacidad de luchar, hermanos. Antes no podíamos, antes lo hacíamos y no podíamos dejarlo. Una persona que es adicta al tabaco, que es adicta a las drogas, no lo va a poder dejar. Momentáneamente, como seres humanos, pasa que lo pueden dejar, pero es a través del Espíritu Santo y de su influencia que van a poder dejarlo. Y lo vemos el ejemplo de nuestro hermano David, el resucitado, ¿no? Por eso se puso resucitado. ¿Cómo era? Y nos ha enseñado sus fotos en varones de cómo estaba. Venía a la iglesia antes, fue a varios centros de restauración, pero ¿qué pasó? No dejó. Hasta que no fue el Espíritu Santo que lo cambió y ahora lo vemos. Ya está casado, ya tiene una familia. Entonces vemos que es solamente el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en nosotros, el que va a hacer la obra en tus hijos, en los demás hermanos que tú ves que andan ahí menguando y que andan en carnota. Es el Espíritu Santo que los va a cambiar. Es la influencia de Él, porque como seres humanos no podemos. Dice: un estudio cuidadoso del uso de la palabra carne por Pablo
muestra que se refiere a un impío, a un inconverso que vive en sus pecados. Entonces lo vamos confirmando, hermanos, recordando que está hablando de alguien que no conoce a Cristo. El concepto de cristiano carnal, en sentido de una categoría de vida caracterizada por las obras de la carne, no es bíblico. Es un invento relativamente moderno. Sí es cierto que Pablo usa este término carnales, sarkinoi, refiriéndose a los creyentes en Corinto. Vamos a Corintios para ver de lo que nos está hablando. Aquí sí les dice carnales. Entonces, ¿qué se está contradiciendo? ¿No? No se está contradiciendo. Vamos a ver el significado. 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice la Nueva Versión Internacional. Por eso es que no se case con su versión, hermano. Busque, compare, porque en ese estudio va a usted a alcanzar la verdad. Dice esta versión, y aquí lo podemos entender más claramente: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Entonces vemos que a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. No a cristianos carnales, no, eso no existe, sino inmaduros, porque ahí sí hay niveles de madurez. No es como un niño que va creciendo, o sea, es cuando fue regenerado, cuando nació de nuevo, es un bebé espiritual. Va creciendo, se va viniendo a sus clases y va creciendo, se le va instruyendo y va creciendo. Usted ya puede ser considerado un adulto porque ya está en el instituto. Esperemos que nos comportemos maduramente, hermanos. Eso es lo que espera nuestro pastor, que en el instituto lo que aprendamos lo vivamos, porque ¿de qué sirve saberlo si no lo vamos a aplicar, no? Es como te enseñan a multiplicar y a restar y vas a la tienda. Son 25 pesos. Y traje 50, ¿cuánto le tengo que dar? Pues quién sabe, ¿no? O cuando te dice 5 y 5 son 10 y 10 son 20 y te quedas así, ¿no? El cambio que te están dando y te quedas, ah, caray. ¿Por qué? Porque lo que aprendiste lo tienes que aplicar. Y es lo mismo aquí con la palabra del Señor. Dice, pero inmediatamente explica el significado de tal descripción, lo vimos, sino como a niños en Cristo. Los corintios estaban exhibiendo ciertas actitudes y conductas de los inconversos, o sea, ellos estaban viviendo en celos, contiendas, disensiones, lo cual era reprobable. Entonces, hermanos, no tenemos que vivir así. Por eso es que el Espíritu Santo nos tiene que llevar a ser más como Jesucristo. Por eso es que en cada situación de nuestra vida, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Piénselo bien, dice el manual. Una cosa es manifestar temporalmente ciertas características carnales. Otra cosa es vivir en un constante y total estado de carnalidad. Para Pablo, andar conforme a la carne, Romanos 8:4, es vivir como un impío, un inconverso, y no una categoría de vida permitida para un creyente. Yo les decía una vez a los hermanos, muchas veces estamos viendo qué es más lo que se me permite hacer que agradar a Dios. O sea, ¿hasta qué límite yo puedo hacer? ¿No? Hasta les platicaba una vez de un video que veía en internet de una conferencia de jóvenes y le hacían preguntas a los que estaban ahí enfrente y le hicieron una pregunta. Un chavo puso esta pregunta: ¿hasta qué punto yo puedo tocar a mi novia? ¿Hasta qué me es permitido tocar a mi novia? Y decía el conferencista: escuchar esta pregunta me da tristeza, porque como cristianos buscamos agradar a Dios, no hasta qué punto se me permite. Tú buscas agradar a Dios, sea como sea, no jugando con el fuego, ¿no? Hacen una analogía de que el fuego es como el pecado. Si tú estás, sí, no, ya soy salvo y acá, ¿qué va a pasar?
te vas a quemar a fuerzas. Entonces tenemos que vivir. Ahí está el pecado, ¿qué hago? Me alejo. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, cuando establecemos la categoría de creyentes carnales, estamos aprobando un estilo de vida que acepta y permite el pecado, cuando no debe de ser así. Nosotros vivimos para agradar a Dios, no para pecar. Por eso estamos luchando todo el tiempo, hermano. Todos, usted y yo estamos luchando con el pecado todo el tiempo. Dejar de hacerlo, dejar de odiar, dejar de codiciar, dejar de decir mentiras, dejar de ser vanidoso, dejar de matar al odiar a la gente, dejar de ser lujurioso. Es que la gracia no abrogó la ley moral de Dios. Nosotros debemos de todas maneras, está la gracia, sí, no hay condenación, pero la ley moral de Dios existe. El que tengamos gracia no significa que vamos a andar pecando, que voy a andar lujurioso. Tenemos una ley moral que está escrita en la Biblia y nos tenemos que apegar. Por eso aquí mismo en Romanos dice, y los que son de la carne no pueden hacer, o sea, no le agradan a Dios porque no hacen la ley de Dios y además no pueden. Entonces nosotros que tenemos al Espíritu estamos exentos de no poder. Nosotros teniendo al Espíritu debemos poder. De hecho, más atrás que dice el apóstol Pablo, ¿no? Pecaremos para que sobreabunde la gracia. El 6. De ninguna 6-1. De ninguna manera, exacto, 6-1. Hay algo que me llama la atención ahorita de lo que mencionas de la ley del Espíritu en Ezequiel 36. Me llama mucho la atención la soberanía de Dios, porque ahorita tú comentas de que sí, el cristiano lucha constantemente, pero si leemos bien en Ezequiel 36, 27, donde dice que 26, que nos dará un corazón nuevo, hablando de alma regenerada, y pondré el Espíritu sobre de nosotros. Ahí también nos dice más adelante, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, ¿no? Eso me llama la atención, de que Dios habla de su soberanía, o sea, que Él ya lo hizo. Él ya lo hizo en nosotros. Y obviamente a través de su Espíritu, sí el Espíritu nos va a redarguir, pero Él ya hizo las cosas. Porque en el libro de los Efesios, ¿qué dice? Que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos presentados delante de Él limpios y sin mancha. Si tú lo explotas, habla de una soberanía de Dios. Él ya lo hizo, ya nos escogió, porque en el libro de Romanos dice que a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, santificó y glorificó. La obra ya está terminada. Bueno, sí lo entiendo. Sí, ¿no? Entonces podemos nosotros ver que por eso es que no es por obras, que lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la obra de Dios en nosotros. Pero ¿cómo vamos a dejar que la obra de Dios se haga en nosotros si no estamos en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Su palabra. Su palabra. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que entender. Dice Romanos 13:14: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, está ese sentido, o sea, tú quieres, todavía está el sentido de pecar, pero vístete del Señor Jesucristo para que no proveáis. Es como lo que nos enseñaban en el Poséveres, de la analogía de los perros, que les das de comer a uno y al otro no. ¿Quién va a ganar? El que comió, porque está más fuerte. Entonces es lo mismo con nosotros, tenemos que alimentarnos de su palabra. En el pasaje que consideramos, Pablo señala, mas vosotros no vivís, nos está hablando a nosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, por eso es que, y lo decía una vez mi papá, tu hijo ya tiene un entendimiento, porque de chiquito pues puede venir a la iglesia y puede conocer Biblia,
Pero cuando tu hijo ya tenga esa mentalidad, ese pensamiento de qué es hacer lo bueno, qué no es más, qué es no hacerlo, qué es hacerlo y qué es no hacerlo lo malo, preséntale el evangelio para que tome su decisión. Porque no por estando aquí significa que es salvo. Y es responsabilidad de los papás presentarles el evangelio a sus hijos para que ya el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Porque también debemos de recordarnos que la vida en Cristo es de fe. Y Dios ve la fe de los papás. Y lo podemos alcanzar a vislumbrar. Acompáñame a Segunda de Samuel. No. Espérame, déjalo encuentro. Es Primera de Reyes 11. ¿qué? 11:26. Se los leo en mi versión. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era efrateo, orifundo de Sereda. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Un día en el que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel: ahora voy a arrancarle de la mano de Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus, y él le dejaré una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Veamos cómo Dios a quien le dio la promesa, a David, que si se mantenía él en rectitud y si sus hijos se mantenían en rectitud, iban a reinar por siempre. Pero ¿qué hizo Salomoncito? Se casó con mujeres que no eran del pueblo de Israel, lo inducieron a adorar ídolos, y luego su hijo, ¿cómo se llama? Roboam. Su hijo Roboam también hizo lo malo. Entonces por causa de Roboam se dividió el reino. Pero Dios permitió que la familia de David siguiera reinando por consideración de David. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Que cuando un padre es fiel al Señor y se mantiene la promesa que te hizo a ti, la va a respetar a tus hijos. Porque es por fe, hermanos. Los hijos de David desobedecieron, pero por consideración a David, que obedeció y que fue con un corazón limpio, todavía sus hijos tuvieron chance de reinar. Entonces, hermanos, usted tiene la autoridad en su casa. Y si usted es fiel a su Señor, Dios va a cumplir la promesa en usted, por la fe de usted, porque la vida del creyente más el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, vemos que tenemos una promesa. Cerramos ese paréntesis. Dice: ser salvo significa no vivir según la carne. Hemos recibido una nueva vida, un corazón nuevo creado por Dios. La carne es del pasado, de la vida inconversa. Si tenemos a Cristo, el Espíritu Santo nos transforma para vivir de acuerdo con aquello que complace a Dios y no a la carne. Es la obra del Espíritu de Dios
lo que por ese proceso de regeneración y santificación constituye la diferencia entre vivir en la carne, siguiendo los apetitos naturales de nuestra naturaleza adámica, o vivir en el Espíritu, como un hijo transformado por Dios. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, lo que significa ser salvos. Vamos a tomar un pequeño receso de 15 minutos, hermanos, y continuamos con la clase, que sí está haciendo calor. Calor. Nos vamos al receso, hermanos. Gracias. Bueno, si no quiere, pues seguimos. Enfriemos la mente.